Este es el programa La Oralidad en los Procesos Civiles, que está a cargo del equipo técnico institucional de implementación, monitoreo y supervisión de los procesos orales civiles en el Poder Judicial. Como todas las semanas, tenemos entrevistados para que nos permitan esclarecer, aclarar o despejar dudas en relación a este instrumento que se está implementando a nivel nacional en los procesos civiles, como es el método de la oralidad. Los entrevistados son jueces especializados, superiores, supremos, son profesores universitarios, abogados litigantes, quienes viven día a día en sus respectivas áreas este instrumento procesal y que por lo tanto nos sirve de mucho para que tanto los litigantes o los abogados que están llevando adelante este tipo de procesos puedan tener alguna claridad sobre los conceptos, las ideas o los pasos mismos que tienen que darse en este tipo de trámites judiciales. Hoy día tenemos como invitado al juez especializado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el doctor Carlos Polanco Gutiérrez. Él es uno de los impulsores de la oralidad en esa corte y, por supuesto, su despacho fue uno de los juzgados que inició este proyecto, que a la luz del primer aniversario se arrojaron importantes datos estadísticos de mejora en la tramitación de los procesos, no solamente en la mejora de tiempos, sino en la mejora de productividad. Vamos a conversar con él sobre el tema de actuación de pruebas en audiencias virtuales, llámese inspecciones judiciales, peritajes, que es un tema que estamos tomando un poco para variar el eje de atención que hemos tenido hasta hace un tiempo, que es la audiencia preliminar y la oralidad en general, ¿no? Creo que hace una semana hemos tenido también la intervención de un profesor universitario español que nos ha hablado de la motivación de las acciones judiciales en las audiencias virtuales. Así que está bien que cambiemos el giro y que nos enfoquemos a otras áreas del proceso civil. Bueno, tener la oportunidad de recibir no solamente su experiencia como juez, sino sus conceptos teóricos, académicos, vinculados al tema. Vamos a un pequeño corte y retornamos en unos minutos. Nuestro invitado, el doctor Carlos Polanco Gutiérrez, nos dará, digamos, un alcance de su experiencia y de sus conceptos, sus ideas que tiene en relación a este proceso. Bienvenido, doctor Carlos Polanco. Bueno, sabemos que usted es, digamos, un experimentado juez arequipeño que le ha puesto fuerza, algunos dicen alma y corazón, a este proyecto. Y a la luz de los resultados que se vienen llevando adelante en su corte, ¿qué podría decirnos sobre esta parte del proceso civil que actualmente se lleva bajo los cánones de la oralidad? ¿Qué nos podría hablar de esta audiencia de pruebas en general? ¿Qué es la audiencia del juicio, ¿no? Propiamente dicho? Que la audiencia preparatoria sabemos que es conjunto de actos preparatorios, la audiencia preliminar, vamos a decir así, conjunto de actos preparatorios para el juicio, que es la audiencia de pruebas. ¿Qué podría comentarnos sobre esta parte del proceso civil en el marco de la oralidad? Primero, muchas gracias por la invitación, doctor Lama. Para mí es un gusto estar acá con usted y con los amigos de Justicia TV para aportar y transmitir un poco la experiencia que tenemos acá en Arequipa. Con relación al tema en sí, creo yo que es el momento importante en el que la oralidad tiene una ventaja sobre un sistema escrito. Puesto que, claro, usted cuando comentaba en la introducción y hablaba de la audiencia preliminar, y seguimos tocando el tema de la audiencia preliminar, como esta audiencia previa o esta audiencia preliminar que permite ordenar el juicio
que es la audiencia de pruebas, que la llamamos audiencia de pruebas, porque suelen llamarle el juicio oral. Y es la ocasión que tiene uno en la preliminar de establecer las reglas cómo se va a llevar a cabo este juicio. Reglas de varios tipos. Por ejemplo, hay conflictos donde hay mucha reserva por lo que harán los testigos. Entonces, se hacen convenciones, se conversa con las partes y se ven los mecanismos para que la declaración del testigo no pueda estar sometida a alguna presión ajena o externa que no debería darse. Y ya se han tomado algunas convenciones con las partes de que solamente el testigo se presenta al local judicial, se le pone un área de seguridad con su computadora, en el otro extremo del salón está el juez, y las partes desde sus casas, los abogados, desde sus oficinas, comienzan a hacer este interrogatorio. Y Solo mira los que testigos van a sede solo judicial. los testigos, sí. Y ahí también se ve el número de testigos. Y Correcto. cuando se hace la admisión de los medios probatorios, se dice, ¿y este testigo sobre qué hablará? ¿Sobre qué hablará? ¿Sobre qué hablará? Y porque hay veces son, y como solemos decir, hay número 6 testigos, pero un solo testimonio repetido 6 veces. Entonces, no ¿Ya? tiene mucho sentido. Entonces, eso se hace en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio ya va el testigo con la medida de seguridad de caso y la entrevista o el interrogatorio se realiza por los abogados desde sus oficinas. Y esto asegura de que no haya nadie que esté ahí ayudándolo al testigo o poniéndole un papelote detrás de las cámaras, de la computadora. Bueno, eso no se puede llegar en el proceso escrito. Eso sí se conversa muy bien en el proceso oral. Y también se puede llegar al acuerdo de que el testigo declare, dependiendo de lo que es la causa, que la contraparte diga no tengo problema, que declare fuera de juzgado y así se realiza la declaración. Eso es muy importante, por ejemplo. Y también es importante también en la prueba pericial, porque también sucede lo mismo. Si vamos a traer los peritos o no vamos a traer los peritos, no vaya a ser que los peritos estén en la oficina contigua a uno de los abogados y estén declarando, Puede y entonces suceder. puede suceder. Y entonces Claro. ganamos mucha transparencia, ganamos mucha legitimidad y los litigantes se sienten muy tranquilos. Claro, si hay peritos reconocidos, los litigantes también dicen, no, no tenemos inconveniente en que estén en su oficina los peritos, pero si hay alguna duda, claro, que los peritos vayan al juzgado y se toman las medidas de seguridad del caso para que tengan la declaración. Entonces, en esa sala solamente está el perito y está el juez. Y es una sala amplia que tiene la seguridad de que no haya ningún tipo de contagio, nada por el estilo. Las La misma inspecciones manera, judiciales. la misma manera de inspecciones judiciales, ¿qué pasa? Sabemos que es un problema hacer inspecciones judiciales ahora. Entonces, en la audiencia preliminar hay un trabajo muy especial para el tema de las convenciones probatorias y tratar de establecer hechos no controvertidos sobre la base de la prueba documental que existe o que la prueba pericial que podría aportar. Entonces, si con eso podemos completar lo que se requiere de inspección judicial, se conversa con las partes y si no se logra establecer un valor agregado en la disposición judicial, probablemente nos quedamos con estos medios de prueba. O también podría ser fórmulas novedosas. Por ejemplo, este es un tema donde se puede pedir a una de las partes que haga la filmación. Por ejemplo, el demandado podríamos encargarle que haga la filmación de la parte externa, de la parte interna del inmueble que es materia de litis, y eso lo transmite o lo presenta al juzgado, lo hace llegar por la mesa de partes virtual y la contraparte hace el control de la prueba. Dice, no, sí, verdaderamente esto es así, esto va a pasar, entonces no hay ningún problema. No hemos tenido hasta la fecha problemas al actuar las inspecciones judiciales bajo estos dos rubros. Preguntarnos cuánto aporta la inspección judicial para adquirir mayor conocimiento, mayor información. Esa es una pregunta que nos hacemos y la segunda pregunta que nos hacemos consiste, y es un poco más simple, ¿cómo la actuamos? Y ponemos a las partes a conversar y les advertimos a las partes. O sea, este es un proceso colaborativo. Mucha gente que se ha quedado en lo adversarial, pero las normas que aparecen sobre lealtad, veracidad, buena fe procesal, hacen que sea un proceso colaborativo. Inclusive, algunas veces comentábamos en algunos otros foros, hay autores españoles que dicen, caramba, repliquen lo que dice el Código Procesal
Civil peruano, que tiene reglas muy claras para sancionar el mal litigio, la mala conducta, y de una manera u otra hace que el proceso sea colaborativo. Entonces, las partes lo están entendiendo bien, se está conversando muy bien con las partes, y eso, por ejemplo, lo puede hacer el proceso escrito, tendría muchas dificultades. ¿Por qué? Porque hay mucha legitimidad y mucha transparencia en la audiencia preliminar, que se conversa, que se habla, que se configura la litis, y no solamente que el juez la dirige, sino que los abogados intervienen, debaten, y de alguna manera ya saben cuál es lo esencial de que vamos a discutir en este proceso. Entonces van a poner todo énfasis en la prueba muy relevante para lo que se va a discutir. Y la otra prueba, ya ahí empiezan las convenciones, empezamos a poner de acuerdo. Entonces, como la audiencia preliminar nos sirve para limpiar mucho el proceso judicial de todo lo que no agrega valor o nos permite poner los problemas en su verdadera dimensión, entonces estamos llegando a la audiencia de pruebas por el momento sin mayores complicaciones. Bueno, su exposición me trae una pregunta rápidamente. La audiencia de pruebas estuvo vigente desde el año 93, está vigente desde el año 93, no fue objeto de eliminación normativa, como sí lo ha sido las otras dos audiencias en el proceso de conocimiento y la audiencia en el proceso abreviado de saneamiento, conciliación y puntos controvertidos, respectivamente. Estuvo vigente la audiencia de pruebas. Sin embargo, la presencia de la audiencia preliminar hace que la audiencia de pruebas no sea la misma de la anterior. En su experiencia, usted ha tenido el trámite en los dos escenarios, en el escenario antes de este proyecto y el que ahora ya usted lo está manejando. La diferencia entre ambos escenarios, la audiencia de pruebas ahora respecto a la audiencia de pruebas anterior, que algunos órganos jurisdiccionales aún la siguen tramitando. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la más relevante, la que podría rescatarse como consecuencia de la oralidad que se viene ejecutando en Arequipa? Hay varias cosas, pero lo primero, lo más importante es que como el juez ya tuvo un estudio del caso y la audiencia preliminar ya entiende que hay que agregar valor, cuando todo llega a la audiencia de pruebas o a la audiencia de juicio, todo está listo, todo está preparado para seguir agregando valor. Con el añadido que el juez sabe que ya no se concentra en el acta, en redactar el acta, de palabras más, palabras menos, o que si dijo, o que si no dijo, todo está registrado en el audio. Entonces el juez se puede concentrar mucho en el tema del valor agregado y el juez puede sacar más información, mayor información, y entonces va reflexionando y ya no está preocupado en decir, a ver, redactemos el acta, yo voy a dictar el acta, que yo le voy a dictar la pregunta, que no le dicto la pregunta. No, todo va fluyendo naturalmente y el juez va ahí muy atento, con el conocimiento previo que tiene, va viendo cómo las pruebas van actuándose, va siguiendo el debate y como dice Montero, ahí, producto de ese debate, uno se va aproximando lo más, de la manera más digna a la verdad de los hechos, entonces se puede tomar decisiones. ¿Qué pasaba en el otro tema de la audiencia de pruebas? De repente el juez llegaba a su oficina y decía, uy, caramba, ya tengo audiencia de pruebas, ¿de qué se trata? Y entonces empezaba ahí y no formaban nada en la mente y estaba preocupado en su acta, porque su acta era el tema fundamental del proceso, porque yo sentenciaba en base o sobre la base de las actas. Entonces tenía el acta, lo que diga el acta, así como decía Inocencio segundo, me parece que es en 1916, lo que diga el acta está en el mundo y lo que no diga el acta está fuera. Pero es que es curioso esto, porque era una audiencia oral donde el producto era un papel, Sí, pues. y entonces no tiene mucho sentido. Entonces, ahora sabemos que la audiencia oral, el producto es la información, en calidad, en cantidad. Entonces, pues, podemos trabajarlo mejor manera. Entonces, ahora vemos la información, el debate, como lo principal para la audiencia y no vemos que sea el documento lo esencial para la audiencia. La gran diferencia. La modificatoria del artículo 204 del Código Procesal Civil referida al registro de audio-video para para la audiencia de pruebas ha ayudado mucho porque el texto de esta norma señala que la audiencia de pruebas se registre en audio-video y en caso no pudiera hacerse, se levantará acta y dice qué cosa debe contener el acta.
Entonces creo que eso ha ayudado también y es una antesala a esta audiencia de pruebas o audiencia de juicio en el marco de la oralidad, ¿no? Efectivamente, el artículo 204, mire que ya han pasado 5 años, Sí, más de 5 años, pero seguimos leyéndolo mal, porque hay mucha gente que dice hay que hacer el acta y si se puede que sea audio y video. No, la norma es clara, dice audio o video, excepcionalmente el papel. Entonces uno se sí. puede preguntar, ahora en el 2020, con los jueces o especialistas, o casi todo el mundo tiene su celular inteligente, su smartphone, ¿cómo no podría estar grabando, no? Entonces, es un poco cambiar el paradigma de pensar que el papel es el producto de la audiencia. No, el producto de la audiencia es el debate y la información. Entonces, si cambiamos ese pequeño paradigma, vamos a entender de mejor manera la oralidad y vamos a sacarle mayor provecho. Una de las cosas que diferencia sin duda el juicio por audiencias en el marco de la oralidad es que el juez se internaliza caso por caso, es decir, dirige, actúa y decide caso por caso junto con las partes, porque en el proceso escrito lo que conoce el juez del proceso es solamente los proveídos que da cuenta el secretario y que vienen en cantidades más o menos numerosas y que el juez termina pidiéndole al secretario que dé cuenta sobre el expediente que da cuenta el escrito a su vez. Y tiene referencia del caso y se entera del caso cuando va a sentenciar, cosa que no sucede en esto y la facilidad de la audiencia de juicio es precisamente la audiencia precedente, que es la preliminar, que prepara el juicio. Y llegas al juicio ya un poco más holgado, mucho más consciente de lo que vas a obtener y no divagas, digamos, en la búsqueda de los elementos que faltan, porque muchos elementos ya se capturaron en la audiencia preliminar. Faltan algunos temas que son los temas seguramente más importantes de la prueba a actuarse, ¿no? Sin duda que, como bien decías, la audiencia preliminar, que es la antesala del juicio, ayuda mucho para la prueba. Me trae otra pregunta que creo que es importante. Hace unos días escuché a un expositor, creo que fue en el Pleno Jurisdiccional Laboral Distrital de Lima, un profesor universitario que fue expositor en ese momento, comentó que si bien él está en desacuerdo en general de la prueba de oficio, sin embargo, nuestra norma habilita al juez a actuar prueba de oficio y que el momento estelar para la prueba de oficio es el momento de la audiencia preliminar, como descartando cualquier posibilidad de que la prueba de oficio pueda disponerse en otro momento, distinto al de la audiencia preliminar. ¿Qué opina de esto, doctor? Yo completamente de acuerdo, es una ventaja sobre el proceso escrito, inclusive el 10º pleno casatorio que hace poco ha salido, también establece la diferencia, dice, en los procesos de oralidad, y eso me gustó mucho porque ya reconocen a la oralidad civil como un método alternativo a la resolución de conflictos y más allá del proceso escrito, que siempre ha habido ese tema del proceso escrito, proceso oral, la base jurídica y las resistencias, ya en el 10º pleno la Corte Suprema en la sala plena, reconoce que hay procesos de oralidad y les dice, vayan a la audiencia preliminar. Y digo, es una ventaja sobre el proceso escrito porque el proceso escrito se ofrece prueba de oficio y no se actúa. Entonces, de repente el juez terminó todo el tema, tiene el expediente para sentenciar, ya está en el día 51, en el entendido que se cumplan los plazos. La carga procesal hace que los plazos no se puedan cumplir muchas veces. Pero en el día 51 comienza a revisar y dice, bueno, me pueden quejar, entonces, ¿cuál es la prueba que voy a encontrar de aquí y de oficio para nuevamente regresarlo a sacarlo tabla del expediente? Y encuentra un pequeño informe, X y informe. Y entonces dice, se admite con la facultad del artículo 194, tal informe que emitirá tal cursan el oficio, todo, llega el informe y el juez nuevamente ya llegó el informe y ahora nuevamente mis 50 días 50 más. días. Claro, pero el problema no solamente son los 50 días, el problema es que las partes acaso lo discuten, lo debaten, lo cuestionan, hacen un debate vivo para ver la dimensión. No, simplemente dicen, bueno, llega el momento, salió la sentencia
y hay pruebas que no se discutieron y Ah, van pasando a la sentencia. Como pasa toda la prueba documental que llega a la audiencia de prueba, el juez dice, la prueba que se ha sido admitida se da por actuada y se tendrá presente al momento de sentenciar. En cambio, eso no pasa en el proceso de oralidad. Hay debate de los medios probatorios documentales. Entonces, si tengo que debatir desde los medios probatorios documentales, tengo que el proceso llegar muy listo para el juicio desde la audiencia preliminar. Entonces, si el juez presume que va a haber, por la causa, les va a necesitar prueba de oficio, ese es el momento, no porque sea el momento de los 50 días, claro, eso también es una ventaja adicional, sino porque va a ir a la audiencia de juicio a ser debatido. Entonces, ¿qué mayor garantía para el justiciable que de inclusive las pruebas que el juez está ofreciendo de oficio vayan a un debate entre los abogados de ambas partes y de ahí sepan que se debatieron, que la cuestionaron, que dijeron A o B y que el juez está atento y que el juez ha escuchado, y entonces tiene una mayor seguridad para la defensa de su causa. En cambio, en el proceso escrito, el propio décimo pleno dice, bueno, antes de sentenciar, pero ya no hay debate. Entonces, miren lo importante que ganamos en el debate, porque hay muchas personas que dicen, no, pero la oralidad sirve para las causas simples. No, al contrario, aquí puede ser una causa compleja donde hay debate, inclusive de todas las pruebas, que en la causa, que en el proceso escrito también va a ser compleja, con la diferencia de que solo el juez sabe lo que debate entre su propia conciencia y no lo que los abogados debatieron sobre la prueba de oficio. Entonces, es una ventaja enorme que tiene. en la excepción es donde actúa el juez, digamos, muchas veces al margen de lo normalmente previsto en el código, ¿no? Que la vida misma te da situaciones excepcionales, no previstas, pero que tiene que sobre la marcha enfrentarlas el juez, cuidando mucho, como bien dice usted, el debate sobre lo que él está decidiendo. Si bien la norma establece que su decisión es inimpugnable, no quiere decir que no esté sometida al contradictorio, por lo menos para que las partes puedan expresar lo que cada uno a su derecho corresponde, ¿no? Eh, no, no podríamos decir que de manera absoluta el juez, luego de que introduce o que inicia la actuación probatoria, está prohibido de actuación de prueba de oficio. ¿Qué opina de esto? En realidad yo creo que ese sería el mundo ideal, ¿no? El juez ya no debería introducir en plena audiencia de prueba. Por eso, si algo extraordinario sucede que escape a todos, y ahí nace. A mí no se me ocurren muchos ejemplos, en verdad. Yo pensaba en qué podría pasar que el juez no haya previsto en la audiencia preliminar. Entonces, bueno, pensando en voz alta, decía, claro, puede ser que va a la audiencia preliminar, perdón, va a la inspección judicial y se da cuenta que no sabe si son 5 o 3 metros. Ya, eh, bueno, entonces, bueno, hay. Pero por lo demás el juez tiene que estudiar bien el caso. O sea, ya hay el tema de que el juez va a estudiar siempre el caso al sentenciar, no, ahora que lo estudie antes y que evite estos temas, porque cada vez que actúa a prueba de oficio el juez tiene que tener mucho cuidado, porque aunque sea una pluma, puede inclinar una balanza o puede sustituir a alguien y eso tampoco es lo ideal, ¿no? Si es un tema adversarial, las partes tienen que debatir, las partes tienen que armar el escenario, tienen que ver bien su tema probatorio y entonces ya cuando estamos en plena audiencia de juicio, inclusive ya el alegato de apertura o la presentación de la teoría del caso nos ha advertido, la demanda nos ha advertido, el saneamiento probatorio, que ya no debemos hacerlo, como decir, la prueba 1 a la 20 se admite, de la prueba 21 a la claro, 25, es una por no, una. una por una va viendo y preguntando, ¿y está para qué? ¿Y está por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Si no, pero esto es redundante a lo anterior, ¿cuál sería la diferencia? Entonces, ya no tendría por qué pasársele. Claro, van a haber errores porque es un tema nuevo, pero hay que tenerlo bien claro, ¿no? Hay que tenerlo bien claro que un buen trabajo en la preliminar hace dos cosas, o que el juicio termine
sea por conciliación, sea porque la causa no tiene futuro, o que llegue muy claro para la discusión en la audiencia de pruebas. Entonces, la audiencia de pruebas ya es la parte argumentativa, donde uno va a establecer si se probó o no se probó, y va a dar los argumentos finales, y ya no tiene que estar pensando en que sí, pero lo armé mal el juicio, ¿no? Ya el juez tiene que tenerlo o prepararlo bien para ese momento, ¿no? Muy bien, sí, sí, me parece muy didáctica su respuesta. En relación a los interrogatorios, eh, digamos, yendo ya casi un poco al detalle, la parte operativa, que tiene que ver también con la intervención del juez, un proceso en la que hay un activismo del juez, activismo en la actividad procesal en general. Interrogatorio a la parte, declaración de parte, interrogatorio a los testigos. ¿Quién debe empezar? ¿La parte que lo ofreció? ¿La otra parte? ¿El juez? ¿En qué momento, primero, puede interrogar el juez? ¿En qué momento tendría que hacerlo? ¿Al final? ¿Al comienzo? Al margen de un modelo de oralidad puro o un modelo de oralidad del derecho comparado, hemos tratado de respetar en todo lo posible la normatividad en el Código Procesal Civil peruano. O sea, a lo más que se ha podido respetar, y eso lo vemos en la declaración de parte. Sigue con el tema se empieza con el interrogatorio que se presenta junto a la demanda, porque no nos sentimos tan libres de decir, caramba, vamos a modificar el Código Procesal Civil. Eso nos presenta, por ejemplo, algún problema cuando hay demandas que se presentan ahora virtualmente, cómo se hace llegar el pliego interrogatorio. Entonces, dos opciones teníamos, una opción del pliego interrogatorio que decirle hagan el interrogatorio oral, o el otro tema sería pidan una fecha especial para presentar el pliego interrogatorio por escrito. Para nosotros sería ideal que el interrogatorio fuese completamente oral, pero respetamos todavía la norma procesal que dice que hay que presentar el pliego para la declaración de parte. Entonces, ahí no ha habido mucha modificación. En el tema del testigo, quien ofreció el testigo empieza el interrogatorio, lo que lo estamos llamando el examen, y la otra parte hace el contraexamen. Y al final de ello, si el juez ve por conveniente, puede introducir alguna pregunta si es que lo ve por conveniente, pero normalmente es la parte que ofrece al testigo la que le hace el examen, y la otra parte la que le hace el contraexamen. Ahí hemos habilitado mucho el tema de las objeciones, que antes las objeciones nacían en el propio criterio del juez cuando aprobaba o no aprobaba la pregunta, y que hacía un interrogatorio muy lento, porque uno iba ya a las preguntas, las leía, entonces decía repreguntas o contrapreguntas. Y cuando venía el tema de la repregunta, eh, el juez tenía que aprobar, ¿no? Entonces el abogado decía, eh, pregunto tal cosa, y decía un momentito, todavía no responda, testigo, yo la voy a procesar. Y entonces el juez la volvía a dictar la pregunta, y si era un poco larga, la tenían que tipear. Entonces pasaban como 5 o 6 minutos solamente. Ahora el tema es muy ágil, es muy, muy rápido. Tampoco como las películas americanas, y esto si me permiten un consejo, hay abogados que creen que están en una película y comienzan a lanzar una batería de preguntas como para hacerlo pisar el palito, ¿no? O sea, eso se ve, por ejemplo, en películas como Legalmente Rubia, Mi Primo Vini, pero ya hablando del derecho en serio, no, hay que permitir que el testigo recuerde, y la tranquilidad del testigo es importante para que haga su recuerdo de lo que ha podido apreciar. Entonces, el abogado pregunta, tiene un ritmo de pregunta, el juez tiene que establecer bien el ritmo para que no sea pues una batería que trate de aturdirlo, y cuando viene el contraexamen también el juez hace el mismo control. Pero hay objeciones a las preguntas, sí, hay objeciones a las preguntas. Antes las hacía el juez, porque el juez validaba cada pregunta, ahora no, ahora vienen las preguntas, el abogado dice, si el abogado no hace ninguna objeción y se ve que es una pregunta que no lleva a nada, el juez interviene. Hay preguntas, por ejemplo, que son de cliché, que este es un tema que se habla mucho. El tema del testigo en una profesión adquisitiva. Y una pregunta típica que le dicen al testigo: ¿usted ha apreciado, usted sabe que nunca ha habido vulneración o ha habido algún problema con la posesión pacífica? Y es una pregunta que nadie puede responder, salvo que sea la esposa o el hijo.
porque lo que va a pasar es que, salvo que vivas 24 horas con él, podrías haber visto si hubo alguna perturbación o no a la posición pacífica. Entonces, lo que pasa ahí, a veces el juez dice, termina el interrogatorio, todo, el juez puede decir, ¿y cómo usted, cuando ha contestado la pregunta, sabe tal cosa? Y entonces el testigo dice, no, es que a mí me lo ha contado Ajá, bueno, Entonces, caramba, este es un testigo de oídas. de oídas. Claro, claro, no es un testigo que miro. Entonces, probablemente para eso interrogar el juez, pero normalmente tratamos de que las partes hagan sus interrogatorios libremente, y si hay alguna objeción, se ve el tema por qué se objeta la pregunta, y lo que queremos es lo que un poco decía Francis Klein cuando trabajaba su código procesal abstracto, que la mayor cantidad de información. Y es una tarea de depurar información, pero que salga la mayor cantidad de información. Pero que sea información que sirva. Entonces, eso de 5 preguntas en un minuto no agrega valor a la aclaración del testigo, y dentro de la psicología del testigo, pues el testigo va a decir cualquier cosa, y eso tampoco nos ayuda a nosotros, ¿no? Siguiendo con los interrogatorios o las declaraciones, se dice que el proceso oral tiene la característica de ser un proceso no formalista, ¿no es cierto? No se queda prisionado en las formas. Los pliegos necesariamente tienen que ser en sobre cerrado. ¿Qué pasa si el pliego no viene firmado? El que interroga tiene que circunscribirse a las preguntas previamente establecidas en el pliego, o tiene libertad para poder interrogar al margen de las preguntas que están en el pliego. En la declaración de parte estamos respetando en los que podemos al máximo el texto del Código Procesal Civil. Eh, Hay veces es bueno cambiar, es bueno bajar algunos paradigmas, es bueno empezar otros paradigmas, pero también mucho cambio puede hacer que el sistema no funcione bien. Entonces, el pliego de interrogatorio de manera tradicional, pero concluida las preguntas que están escritas, se hacen las preguntas orales y relacionadas a los puntos controvertidos, y el juez facilita ese interrogatorio. Para nosotros, ¿qué sería lo ideal? Que la declaración de parte se trate como la declaración de un testigo. Entonces, hay los testigos expertos, que son los peritos, los testigos que participan en el juicio, que son las partes, y los testigos que son los terceros, que es lo que conocemos como testigos. Y si los podríamos tratar por igual, sería mucho mejor para nosotros. Pero lo que pasa es que queremos respetar todavía aquella parte que la interpretación no nos puede llevar a decir, no, suprimo esta regla. Hay que tener mucho cuidado por ahora con esos temas, ¿no? Por ahora. Eh, Pero el abogado interroga. Sí, aquí, sí, 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 pero sí se puede celebrar una convención con las partes para que acepten hacer un interrogatorio directo. directo. Sí, no están funcionando mucho. Ahí las partes dicen, no, doctor, esto es mucho cambio para mí, mejor veámoslo de esta u otra manera. Ah, pero si lográsemos una convención, lo hacemos, ¿no? No hay ningún problema. Claro, cualquier cambio debería ser consensuado, ¿no? Eh, eh, el interrogatorio del abogado, ¿lo está haciendo de manera directa o lo hace a través del juez? No, de manera directa, de ¿Ya? manera directa. El testigo responde y el abogado pregunta directamente al testigo. Directamente. Atención. Es por eso que yo les decía que hemos notado al principio en estas prácticas, que lo hacen tipo película americana, no de las series, sino las de tipo comedia, ¿no? Y comienzan con varias preguntas, en un minuto hasta 5 preguntas. No, eso tampoco es interrogatorio. Ahí Es más interviene el bien. juez. El juez dice sí, y hay que hacer un momento que dicen los psicólogos para recordar lo mejor lo mejor es tener calma, ¿no? Estar tranquilo. Entonces, si le decimos, si usted altera al testigo, simplemente diga lo que diga el testigo, no nos va a servir de gran cosa porque es un testigo que está alterado. Entonces, hágalo con calma, saque la información que quiere entregar al juzgado, que quiere que el juzgado la vea, y tome su tiempo, nadie le va a hacer problema. Eh, Siguiendo con el interrogatorio, pero no a los testigos, sino a los peritos. En su experiencia, la prueba pericial, presentados los informes de los peritos,
el examen a los peritos, el examen personal para que explique el trabajo que han hecho. ¿También le inicia el juez o le inician los abogados? Los abogados. ¿Ya? Los abogados. Y ahí sí es muy amplio porque puede ser, y lo que nos ha pasado, que el cliente es ingeniero y es un tema eh, de tierras, y es un agrónomo todavía el cliente, que habla con el abogado, habla mucho al ingeniero agrónomo, pregunta directamente, y abogado, usted ayúdelo más bien a su cliente, no es que el cliente lo ayude a usted, no, que el especialista que es su patrocinado pregunte directamente y Ah, vamos viendo, la claro, parte puede sí, preguntar. No tiene claro, que sí, necesariamente ser el abogado el que pregunta. claro, sobre todo, Es más práctico y más provechoso, ¿no? Para la información que válidamente puede obtener el juzgado. claro, porque es un paso menos en el teléfono malogrado, ¿no? Entonces Claro. ahí interviene directamente la parte, y salvo que sea un tema, por ejemplo, una pericia grafotécnica, nulidad de acto jurídico, bueno, evidentemente el abogado hará y la parte participará poco. Pero es un tema de linderos, de tierras, aun cuando no sea ingeniero agrónomo, es la parte que está viviendo ahí, que está habitando, que tiene el problema en el día a día que puede tener mayores detalles para interrogarlos a los peritos. Eso sí se ha permitido para que se cumpla lo que buscamos, ¿no? Mayor información y de mejor calidad. Que es, creo que si alguien me dice, ¿en qué resume la oralidad? En que es un método que nos permite, es una herramienta que nos permite tener mayor información y de mayor calidad. En todo momento sabemos eso, en cada proceso, perdón, en cada etapa del proceso, desde la calificación de la demanda, la audiencia preliminar y la audiencia de juzgamiento, es una búsqueda grande de información y en cantidad y en calidad. ¿Ha tenido casos en su despacho o tiene conocimiento acerca de causas vinculadas a intereses difusos? ¿Cómo se han No, manejado estos procesos en la parte de la audiencia de pruebas? no hemos tenido. En realidad no, porque falta cultura de los abogados, pero estamos listos para ver, inclusive interpretando el artículo 89 del Código Procesal Civil, problemas de intereses colectivos. ¿Ya? Eh, Estamos preparados para eso. ¿Tienen, han tenido? No, lamentablemente no, no hemos tenido y hemos sí visto temas de procesos colectivos donde hay demandas que se presentan 30 demandas en 30 juzgados, perdón, en los juzgados y no, muy bien podría ser una sola demanda, trayendo todos, aunque no firmen las 30 personas, ¿no? No hemos tenido, pero sí estamos preparados para ver el tema de los eh, procesos colectivos, procesos de interés difusos, sí estamos preparados para verlo. Aunque Arequipa tiene un buen segmento de su economía vinculado a temas mineros, ¿no? No han tenido procesos vinculados a daño al medio ambiente, afectación del agua, contaminación del agua, de ese tipo. Todavía no. Ah, mire, Recordemos que la primera etapa del proceso de los conflictos ambientales es la etapa administrativa, administrativa, claro, claro. Ah, no, es la van a primera llegar etapa. seguro, llegan por el contencioso. Llegan por el contencioso, pero todavía no hemos tenido mayores temas al respecto. Eh, Ahora, pero estamos bien claros sobre cómo nos gustaría tramitarlos, cómo poderlo gestionar de la mejor manera. Hay procesos antiguos, sí. Tenemos un proceso, por ejemplo, eh, bueno, no puedo decir entre quiénes, pero son como 500 personas que están ahí ya en el proceso judicial y han hecho el sistema anterior de tener sus apoderados. Pero bueno, todo partió así. Este es un proceso que viene desde el 2000, 2002, 2003. Ya son procesos que hemos tenido ese tipo, que muy bien han podido trabajarse como procesos colectivos, con una sola demanda, con un expediente más chico y protegiendo el interés de todos los que están en situación similar. Bueno, sí, yo creo que a veces digamos, lo que puede aclarar uno es lo mismo que puede aclarar otro porque es el mismo tema para muchos, ¿no es cierto? Mm, Y ahí el juez tiene que hilar fino para que la prueba no sea sobreabundante.
sino que sea la específica para el interés que los une a todos, ¿no? Sí. Bueno, supongo que en esos casos están para sentenciar, ya se han sentenciado o aún están ahí esperando la sentencia, de los antiguos. Eh, de todo tipo hay, pero sí hay algunos porque, como son tantos, hay gente que muere y Ah, hay sí, ¿no? sucesiones y esas cosas. Entonces es un tema que en un proceso colectivo lo solucionaría fácilmente. Ahora, el problema es que cuando hay muchas partes en el proceso y dicen muchas cosas, hay dos fuentes que generan los problemas, la falta de información o el exceso de información. La falta de información hace que uno siga buscando información. Y eso también le pasa a cualquier investigador. Quiero averiguar tal o quiero investigar tal tema, bueno, hay que buscar información. Pero llega un momento en que el investigador tiene demasiada información y es un trabajo más complicado porque la depuración y quedarse con lo verdaderamente útil es más complicado que adquirir la información. Entonces, cuando vamos a estos procesos complejos, no por la causa, sino por el número de personas, bueno, ahí hemos debido pensarlo mejor, hacer procesos colectivos pero desafortunadamente no han habido. Un tema, por ejemplo, que están tratando de resolverlo de X manera que no me parece tan correcta es el tema de los profesores y sus reintegros, sus bonificaciones. Entonces están yéndose por estado de cosas inconstitucionales declaradas por el juez ordinario, un tema bien complicado, pero si hubiesen ido por el proceso colectivo, creo que la tutela alcanzaba a todos los profesores de una mejor manera, ¿no? Y sin vulnerar para nada o hacer alguna operación que pueda ser algo complicada de entender con relación al sistema jurídico, ¿no? Escuché hace unos días que una sala superior en Junín, creo, comunicó que en la audiencia tal de tal fecha abordará el tema de los profesores y iba a establecer, de ser el caso, esta de cosas inconstitucional. Eso lo puede hacer, bueno, supongo que eso era un proceso de amparo, lo puede hacer un juez civil. No. Creo que no lo puede hacer. La herramienta que tenemos los jueces civiles son los procesos colectivos. Y el tema de los abogados habría que debería trabajar mejor el tema de procesos colectivos. Pero ya es cuestionable cuando el Tribunal Constitucional hace su estado de cosas inconstitucional, que lo ha traído el derecho colombiano, pero que Sí, no de estuvo la Corte previsto Colombiana. claro, pero que no estuvo previsto en nuestro ordenamiento. Entonces, hay veces comienzan a aparecer muchas cosas que jalamos de todo sitio y va complicando. Nosotros, por ejemplo, tenemos la figura del case management, que tenemos que trabajarlo con mucho cuidado, porque al fin y al cabo no queremos traer una figura del derecho americano, sino entenderla en el derecho anglosajón, cómo funciona. Esta figura que no nace en Estados Unidos ni en el Reino Unido, que nace en Austria, pero que los americanos la han desarrollado bien, y el último Código Procesal Civil del Reino Unido también la desarrollan de mejor manera, pero traerla no como una práctica extranjera, sino dentro de la facultad de director del proceso que tiene que el Código Procesal Civil le da al abogado. Porque si no nos dicen toda esa facultad de director del proceso, el case management lo ponemos lejos. Es decir, bueno, sería ideal tener case management, pero no lo tenemos, no alteremos mucho el ordenamiento jurídico, hay que modificarlo. El tema de que hacer un Estado de Derecho no consiste en, a criterio nuestro, vulnerar las normas o no cumplirlas, sino en hacer que las normas cambien para que sean cumplidas. Entonces, hemos tenido mucho cuidado, por ejemplo, en el case management, de cómo aplicarlo acá en la oralidad dentro de la Facultad de Director del Proceso. Se le llama case management porque suena bonito, porque va mucho con oralidad, con lo que sea, pero la aplicación que le hacemos acá para los juzgados peruanos es bajo las facultades y prerrogativas que otorga el Código Procesal Civil. No más, no uno puede ser ni un poquito más para allá. Es por eso, por ejemplo, que en muchas audiencias nos quita tiempo, entre comillas, nos quita tiempo la motivación escrita. Y claro, eso no se comunica, pero el autosaneamiento que se preparó
y sale visto considerando que es como media página o una página, depende del caso, en la oralidad se le explica brevemente lo que pasó, pero tratamos de evitar el tema que nos digan, oye, ¿y dónde está la motivación escrita que dice la Constitución? Ustedes la vulneraron. No, ahí la tenemos. La comunicamos de manera diferente, pero ahí la tenemos. Entonces, un poco es respetar el ordenamiento jurídico y lo que nos parece mal, pues promover de que se cambie ese ordenamiento para que lo que venga, todos podamos aplicarlo de mejor manera. Bueno, se entiende que el case management que nosotros conocemos aquí no es el que realmente se utiliza o que se trabaja en el propio, en los tribunales norteamericanos o ingleses. Viene aquí solamente para la parte de gestión del caso, es decir, de cómo el juez trabaja previamente el caso, racionaliza sus recursos y aprovecha al máximo los recursos que tiene, tanto tecnológicos como humanos. Y puede programarse en función a la complicación de los casos, ordena su agenda, ordena su tiempo y aprovecha los recursos. Creo que hasta ahí podemos llegar como para gestionar el caso, para ayudar al juez a que pueda ser más ordenado, digamos, y aprovechar lo poco que se tiene en nuestro país, que son recursos, y lo poco que tenemos es tiempo, ¿no? Sí. Más allá, ¿no? Yo creo que un trasplante del case management norteamericano o inglés, traerlo a Perú creo que sería una locura, ¿no? Que creo que es una parte, digamos, el Claro, concepto, la idea. claro, pero también se trae, por ejemplo, el tema de que los procesos pueden concluir por un no método alternativo, sino por un método adecuado. Entonces trabajamos la conciliación como método adecuado de resolución de conflictos, sino como método alternativo. Es una gran diferencia ello. Ah, bueno, Mm, sí. claro, y también trabajamos mucho el tema de la simpleza, ¿no? Cuando Lord Woolf hace su estudio, dice, la gente no entiende el sistema judicial. Entonces, y una de las recomendaciones que trae el Código Procesal del Reino Unido es decir, simpleza en la comunicación. Eso se aplica en las audiencias, simpleza en la comunicación, simpleza en la gestión del proceso. Entonces, se van trayendo las cosas que se pueden traer y se adecuan acá dentro del ordenamiento, pero no podemos importar así, porque pareció allá, y lo traigo acá, ¿no? Y entonces yo tengo por eso mucho temor cuando alguien me habla de las sentencias estructuradas, que las traen para acá. Entonces, y de eso nace el estado de cosas inconstitucional de un juez ordinario, como que uno dice, oye, hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? Es mejor arreglar el ordenamiento y aplicar lo que debemos aplicar porque hay alternativas que se pueden utilizar a tratar de forzar una figura que nos es algo ajena y la traigo tal cual está afuera, ¿no? El proceso de prescripción adquisitiva de dominio establece un régimen de prueba y parecería que fuera un resabio de la prueba tasada. Comentabas hace un momento, comentaban en su posición acerca de los testigos. El Código Procesal dice que deben ofrecerse 3 testigos, no dice 2 ni 1, 3 testigos, no menores de 25 años. Sí. ¿No es ese un resabio de prueba tasada? Pero la Suprema lo ha entendido bien. La Suprema ha dicho, el ofrecimiento es de 3 testigos, pero no necesitan declarar los 3, ¿no? No se necesitan los 3. El Si requisito declaran de 2, no vale. hay ningún problema, no hay ningún problema. Y ya la Suprema ha sacado sentencias, ha dicho, sí, pues son 3, el requisito es presentar 3 testigos. Se muere uno, no hay problema, vayamos al tema de que se cumplió con el ofrecimiento. Los demás medios probatorios deben permitirme que se pueda formar o no conmigo. Si regresamos a un sistema de prueba tasada, la oralidad pierde sentido. La Claro. inmediación pierde sentido. No tiene sentido inmediación con prueba tasada. No tiene sentido la inmediación si yo voy a ver un interrogatorio donde me dice X cosas y luego me van a sacar un papelito al final y me dicen Y cosas y tengo que hacerle caso al papelito. Entonces, no, hay que la prueba, valorarla, hay que analizarla y hay que formar convicción sobre base de ella de una manera libre y razonada, ¿no? Cierto, cierto. Aunque la edad por la cual pone como requisito el Código de Proceso Civil pareciera que apunta a la acreditación por el testigo de la posesión del demandante en el bien por los 10 años, ¿no? Si le dice el testigo tiene 25 años de edad y no 18,
es porque, digamos, el testigo va a hablar sobre los últimos 10 años de posesión. O sea, pretende acreditar la posesión a través de la testimonial. Pero habría que ver la dimensión, ¿no? ¿Qué puede aportar la prueba testimonial en una prescripción? Puede aportar un poco sobre que sabe quién posee, un poco puede aportar sobre la publicidad. Hay que verla, ¿no? Porque como conversábamos, yo creo que en la posición pacífica no aporta nada la prueba de testigo, no aporta nada. Entonces, el testigo de 25 años no será de los últimos 10 años, probablemente es para un proceso una proceso de prescripción adquisitiva con justo título, ¿no? Y que va 5 por el años. tema de los 5 años, ¿no? Ahora, yo no sé cuánto era el tiempo o que pedían los testigos en el Código de Procedimientos Civiles anterior, no lo sé, pero si era 30 años, yo imagino que Entonces, pedirían 45, 50 años, ¿no? tendría que tener 45 años por lo menos. Claro, pero entonces, esa es una gran ventaja que tiene la oralidad, que nos permite entender desde el Claro. principio más o menos cómo se va ahí. Entonces, cuando el interrogatorio comienza a desviarse, pues uno dice, pero este testigo iba a declarar solamente, digamos, sobre publicidad. Entonces, usted está preguntándole sobre el tema de si lo molestaron o no le molestaron, eso el testigo no va a declarar porque lo tenemos como el tema de publicidad. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando se modifica el 204, como muy bien, se modifica el 208 y se aparece el pliego escrito, ¿no? Porque antes de que se aparezca el pliego escrito, ¿cuál era la práctica? 6 testigos, pero un solo pliego interrogatorio. Sí, Entonces, en tiene realidad era, sentido. claro, era un interrogatorio o un testigo repetido por 6. No eran 6 testimonios, era uno 6 veces repetido. No tenía mucho sentido. En cambio, acá ahora sí se puede ganar mucho con cuando la pregunta es a viva voz, es de manera directa. Pero imaginémonos que no quiero grabar la audiencia, sino quiero tipearla. ¿Cuánto tiempo pierdo tipeando ahora las Ah, preguntas que el sin abogado duda. las dicta? Antes, antiguamente decía, a la primera es verdad, a la segunda es verdad. Ahora tengo que copiar toda la pregunta y contestarla y eso me quita demasiado tiempo y el testimonio también pierde espontaneidad, ¿no? Entonces, cuán importante es que en esta época aparezca el tema de la oralidad como un método para gestionar el caso a través de obtener mayor información y perfilar de mejor manera en la preliminar lo que tengo que hacer en la audiencia de juicio o en la audiencia de prueba, porque ahí tenemos que salir ya con la decisión prácticamente formal. Hay temas que no permiten que salga uno con sentencia, por ejemplo. Un tema que es bueno aclararlo, la norma dice que terminada la declaración de los testigos, de los peritos, si una de las partes quiere, tiene hasta 3 días para presentar la sustentación, las observaciones por escrito. Si una de las partes quiere ejercer ese derecho, el juez evidentemente tendrá que respetarlo. No le puede decir, no, ¿sabe qué? Yo tengo que sentenciar hoy día, sí o sí, así que haga esto. La parte puede decir, señor, pero Claro, yo la norma quiero, dice. claro, yo quiero eso. Otro problema que nos trae, por ejemplo, es el artículo 210 y el artículo 212. El artículo 210 habla sobre el informe oral, dice al término de la actuación para el informe oral, y el 212 dice el juez podrá conceder hasta 5 días para el alegato final. Entonces hay gente que dice yo quiero hacer mi alegato final y por ejemplo. Entonces para evitar ese problema, ya en audiencia preliminar, uno habla con los abogados y dice, señores, miren, con relación al 210 y al 212, voy a tomar un solo alegato, que va a ser su alegato de cierre, su alegato final, para que podamos estar dictando sentencia. ¿Están de acuerdo? Sí estamos de acuerdo. Pero ¿qué puede pasar? Falta un abogado que no viene. Eran 3 demandados, vinieron 2, uno no vino. Perfecto. A ese que no vino, para no vulnerar su derecho al alegato final, tendría que otorgarle por lo menos 2 o 3 días para que presente su alegato por escrito. Entonces, hay circunstancias que permiten que no salga la sentencia en ese momento, pero ya el juez tiene que estar listo para dictar la sentencia final. Entonces, tiene que aprovechar ese momento del debate para completar la información que le falta y para empezar a formar convicción sobre lo que debe formar convicción. Si recibiera el informe escrito, el juez, ¿habría necesidad de convocar otra vez para debatir ese informe? ¿O No, queda ya ahí no, en la ya no, sentencia? ya no. Claro, pues sería un dispendio de tiempo, ¿no?
Claro, ya no. Pero ahora, ¿qué nos ha resultado en algunas audiencias de prueba? Y intentar conciliar en la audiencia de prueba. Ah, dime. Sí, ¿por qué? De repente dice que no era su firma, que le falsificaron la firma. Y luego, ya para entrar a la audiencia de prueba, ya uno tiene el informe del perito o los dos peritos que dicen que es su firma. Ya, Entonces, las circunstancias de la primera negociación varían son mucho, diferentes. es diferente. Ese es un momento. Y en otro momento, cuando termina la audiencia de pruebas, donde imaginemos que el abogado dice, no, que los peritos no han dado la información verdadera y bla, bla, bla. Entonces, pero siente solidez en lo que respondieron los testigos y siente mucha debilidad en lo que observó su propio abogado. Entonces, al final de ese momento, es decir, oiga, ¿quieren conciliar? Ya más o menos sabemos lo que ha pasado en la audiencia de pruebas, quieren conciliar. Y bueno, nos ha venido bien en un caso, pero ¿por qué lo cuento? Porque este caso era dos procesos acumulados, uno con tres pretensiones, otro con dos pretensiones, había nulidad de acto jurídico, reivindicación, daños y perjuicios. Era un proceso de los que tradicionalmente han nacido con para vivir 10 años y terminó en 10 meses. En 10 meses terminó a través del acuerdo conciliatorio. Se conversó, no se llegó a acuerdo, entonces era un jueves, recuerdo, les dije que esta es una causa muy complicada. El martes a primera hora, a las 8, les doy la sentencia, vengan acá, se los notifico. Y fueron el lunes, entonces eso me preocupó, dije, pero yo le dije el martes, y me dijeron, no, doctor, ya lo tenemos claro, después de todo esto, queremos conciliar, en el transcurso del día le traemos la conciliación, la transacción, hicieron transacción, hacemos la transacción para que usted la vale. La Y la homologuen. trajeron, y claro, no hubo ningún problema. Pero entonces uno nos da, ahí por ejemplo, hacer el proceso flexible puede funcionar. Entonces, no para vulnerar la regla, sino para facilitar la solución del caso, ¿no? Entonces, claro, alguien me dice, oye, ¿y en qué parte del Código Procesal Civil Ah, dice bueno. que uno puede estar intentando? Pero claro, eso es donde lo hemos visto también. Los argentinos en algunos códigos procesales tienen esa técnica y uno al final se da cuenta que pierde 15 minutos, pero va a ganar muchísimo tiempo muchas veces, ¿no? Entonces, Invierte 15 minutos. Invierte 15 minutos. claro, para nosotros fue ideal porque un proceso acumulado de 5 No, detenciones sin duda. n- no son menos de 10 años. Por lo menos, sí, sin duda que a veces, bueno, En son cambio, las cosas pues que el juez tiene que enfrentar, ¿no? En el día a día y tener reflejos y estar abierto a las soluciones más idóneas, aun cuando no estén previstas formalmente en la norma, pero que cumplen el objetivo del proceso, que es la solución del conflicto y que no afectan los derechos de las partes, ¿no? Que se respetan el derecho de las partes, todos intervienen, todos debaten, consensúan, y mientras eso suceda así, nadie tiene por qué verse perjudicado, ¿no? La norma no es sacrosanta y hay que cumplirla ineludiblemente, si no nos cae un rayo en nuestro juzgado. Eso es un absurdo, ¿no? sí, eso es verdad. Pero si uno se remonta a unos 5 años atrás, puede reconocer ya, y eso creo que va a pasar con todos los jueces que ya están en el tema de la oralidad, entendiéndola bien como la herramienta para agregar valor al proceso en cada etapa, y tener mayor información y definir mejor los problemas, uno podría sentir un poco de vergüenza por lo que trabajaba hace 5 años atrás, ¿no? Y Bueno, caramba, ¿por qué se hacía esto? ¿Por qué el otro? Bueno, pero es parte del aprendizaje humano, ¿no? Es cierto. parte del aprendizaje. Muy bien, doctor Carlos Polanco Gutiérrez, ha sido un gusto, bueno, el tiempo siempre es corto, podríamos seguir conversando, pero nuestro molde, aquí sí somos formalistas, tiene un tiempo limitado y le agradecemos el tiempo que nos ha brindado, la experiencia que ha transmitido, muchos jueces están tomando nota, me parece que el bagaje que usted aporta a los colegas es muy importante. Quisiéramos recibir sus últimas impresiones para cerrar el programa. No, primero agradecerles a ustedes, porque en realidad entiendo que hay muchos jueces que estamos por este camino novedoso y en muchos momentos construyéndolos, unos con poquito más de experiencia que otros, pero es importante tener un programa como el suyo que uno pueda sentirse tranquilo de que está caminando por un buen sendero. Muchísimas gracias y a su servicio las veces que estimen conveniente. Gracias.
Gracias a usted, doctor. Bien, eso es todo por hoy día. Ha sido el programa Oralidad en los procesos civiles en el Poder Judicial, programa a cargo del equipo técnico institucional de implementación, monitoreo y supervisión de los procesos orales civiles en el Poder Judicial. Este programa se transmite los martes a las 8:30 de la noche y los domingos a las 8:30 de la mañana por Justicia TV, el canal de los jueces. Muchas gracias.